Lo suficiente será siempre aquello que nos permita conseguir alcanzar lo que uno quiere. Si yo voy a una tiendita, de las que hay muchas en nuestros barrios, y llevo una choca, pero resulta que aquello que quiero comprar cuesta 30. Si la dueña de la tienda es generosa, me va a decir: no tenga pena, deme esa choca. Pero lo normal es que la choca no le alcanza para comprar algo que valga 30, 35 o 50. Si uno estudia, los exámenes se ganan, pero no es importante ganar, sino prepararse y saber. Pero los exámenes se ganan si uno sabe lo suficiente. ¿Por qué? Porque ha estudiado lo suficiente y no se ha conformado con lo mínimo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque también en la vida de fe se quiere lo suficiente. Pablo y Bernabé, grandes misioneros, estaban en Listra, fuera de Israel, anunciando el Evangelio. Y lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles es que se encontraba allí un tullido. Pablo se le queda viendo y recuerden el texto que acabamos de escuchar. Pablo dice a la multitud que ese hombre tiene lo suficiente para ser curado. Es decir, en la fe se quiere tener lo suficiente, porque si no se tiene lo suficiente, no somos cristianos. El Señor no habla de mucha fe. El Señor, cuando habla de la fe, nos dice que basta con tener la fe de un granito de mostaza, que eso sería lo suficiente para empezar a caminar en la vida de fe. Aquel hombre tullido fue sanado por Pablo porque encontró en él la suficiente fe, la confianza. Y fruto de todo esto es que el tullido sanó. Y entonces todos se asombraron, y como eran paganos, pensaron que Bernabé y Pablo eran dioses y les querían ofrecer sacrificio. Y Pablo y Bernabé niegan, no saludan con sombrero ajeno y proclaman a Jesucristo. Así como nuestros políticos, cualquier ocasión que tengan para sobresalir, aunque no sea del pisto de ellos, saludan con sombrero ajeno y quieren recibir todos los honores. Y Pablo y Bernabé anuncian a Jesucristo.
que si aquel tullido sanó, fue por dos causas. La primera causa para que Dios obre en la vida de uno es que haya fe. Y si hay fe, hay lo suficiente. Y cuando hay suficiente fe, Dios actúa. Pero por parte de Dios, con su Santo Espíritu, es la misericordia de Dios que ama quien sana. La pregunta que nos queda a nosotros, a ustedes y a mí, es: ¿tenemos fe suficiente? Cada uno sabe. ¿Tenemos fe suficiente para dejar que Dios actúe? Como tantas veces gente que dice que tiene fe, busca centros de espiritismo, busca porquerías. Es que hay que creer, pero no hay que dejar de creer. ¿En qué estamos? ¿Se tiene la fe suficiente? Y el Evangelio nos habla hoy en qué consiste la fe suficiente. Ya Jesús abundantemente nos ha venido hablando de su amor. Y tener fe suficiente es amar a los demás. Si usted no ama, usted no tiene fe, aunque diga con la boca que tiene fe. Quien tiene fe suficiente, como directamente nos lo dice el Evangelio de hoy, cumple la palabra de Jesús. Si no se tiene fe suficiente, no se cumple la palabra de Dios, y todo lo que pueda oír en predicaciones, todo lo que pueda leer, se le resbala. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Cuando uno se embarra todo el cuerpo de vaselina y se mete a un chorro o se mete a un río, ¿se moja uno? ¿Se moja uno o no se moja cuando tengo todo el cuerpo lleno de vaselina o de manteca? No, no nos mojamos. Todo se resbala. Y a los que no tenemos fe, la palabra de Dios se nos resbala. Dejémonos de cuentos y no presumamos. Por eso el Señor hoy nos habla en la primera lectura de la fe suficiente. Y Jesús en el Evangelio nos lo dice, que el que le cree a Él, podríamos decir, tiene la fe suficiente porque le cree y lleva a la práctica la palabra. Y entonces le ama. Obras son amores, lo demás son puros cuentos y palabrería vacía. Y miren, para empezar a prepararnos a la fiesta de Pentecostés, ya la palabra de Jesús en el Evangelio nos habla hoy del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fruto de la Pascua de Jesús. Procede del Padre y del Hijo. Pero la gran promesa
es el don del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en este día nos habla del Espíritu Santo como el Paráclito. Y en el ambiente romano, griego, el Paráclito, ¿quién era? Era el abogado defensor. Por ejemplo, algún acusado debería tener un paráclito. Y el paráclito era aquel abogado que estaba a la par del acusado y hablaba en su nombre. Para las luchas de la vida, en la historia, porque no nos olvidemos, hermanos, el Evangelio y la fe la vivimos en la historia, aquí y ahora, donde hay luchas, donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay tanta cosa que dificulta que vivamos la fe. Y no nos creamos muy topados porque nosotros vencemos, porque yo soy yo. No. Jesucristo nos da al Espíritu Santo, al Paráclito, aquel que está junto a nosotros. Nos da al defensor, nos da al que nos ilumina, nos da al que nos fortalece. Pero para que el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿qué necesitamos? La fe suficiente, es decir, la verdadera fe. Si no, aunque sea del grupo de renovación en el Espíritu Santo, aunque sea cursillista, aunque sea de cualquier pequeña comunidad, aunque venga a calentar puesto aquí a la banca de la iglesia, porque la palabra de Dios se nos resbala, porque tenemos vaselina y dureza en el corazón, jamás va a venir el Espíritu Santo a nosotros. Pidámosle al Señor encarecidamente que aumente nuestra fe. Y ojalá tengamos la fe suficiente, que es la del granito de mostaza, pero que puede crecer y abrirnos las puertas. Y que el Espíritu Santo como Paráclito, como defensor, como luz, como fortaleza, nos ayude a nosotros en medio del mundo donde usted vive, su hogar, que a veces, miren, hay familias que apariencia tienen, pero viven un gran tormento. Hay gente que tiene buen barniz de persona honesta y es un gran sinvergüenza corrupto. Hay gente que parece muy honesta, pero son viejos y viejas verdes, como la palabra de Dios nos lo dice de tantas maneras. Pidámosle al Señor que tengamos fe suficiente para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos ayude en las luchas de la vida, porque es aquí, en las luchas de la vida, donde nosotros somos auténticamente cristianos.